¿Sabías que España fue cuna de algunas de las motos más icónicas del siglo XX? Montesa, Bultaco, Derby y Osa no solo brillaron en las calles, también conquistaron las pistas y dejaron huella en la historia del motociclismo mundial. Pero, ¿cómo nació esta industria? ¿Cuál fue su época dorada y qué pasó con estas legendarias marcas? Hoy te cuento la fascinante historia de las motos españolas, desde su auge hasta su legado. Con una economía en ruinas y un aislamiento internacional que asfixiaba al país, los españoles necesitaban soluciones prácticas para moverse y reconstruir su día a día. Fue entonces cuando las motos, baratas de producir y mantener, se alzaron como la respuesta perfecta. Los fabricantes locales, con ingenio y pasión, desarrollaron máquinas accesibles, robustas y esenciales que no solo transportaban personas, sino también sueños de un futuro mejor. Uno de los pioneros fue Soriano, fundada en 1942 por Ricardo Soriano. Fue uno de los primeros fabricantes en identificar una necesidad urgente y convertirla en una oportunidad para transformar la sociedad. La empresa, radicada en Madrid, comenzó su andadura produciendo scooters pequeños, ligeros y funcionales, perfectos para un país en reconstrucción. Estas máquinas no solo se convirtieron en un símbolo de progreso, sino también en una herramienta esencial para miles de familias que buscaban reconstruir sus vidas. El Soriano Tigre, con sus distintivas ruedas de 10 pulgadas, fue uno de los modelos más destacados de la marca. Diseñado específicamente para maniobrar en las complicadas calles de la posguerra, su robustez y simplicidad lo convirtieron en un éxito inmediato. Este modelo no solo fue el primero en popularizarse, sino que marcó un estándar de accesibilidad que muchas marcas posteriores intentarían replicar. Desde sus inicios, Soriano demostró ser un adelantado a su tiempo. Sus scooters incorporaban motores de baja cilindrada diseñados para ofrecer el máximo rendimiento con un consumo mínimo, algo crucial en una economía donde cada gota de combustible contaba. Además, su diseño compacto y ligero hacía que fueran fáciles de mantener y reparar, características que las familias valoraban enormemente. Pere Permanyer comenzó su trayectoria profesional después de la Guerra Civil Española al crear Construcciones Mecánicas, una empresa enfocada en la instalación de gasógenos para vehículos a motor. En 1944, frente al aumento de la competencia en este sector y la posibilidad de que las restricciones de suministro de gasolina se levantaran, Permanyer decidió explorar nuevas vías industriales. En ese momento, las huellas de la guerra civil seguían presentes, pero el país comenzaba a revitalizarse y a mostrar una creciente demanda de vehículos más económicos. Inicialmente, Permanyer optó por fabricar motores auxiliares para bicicletas, pero finalmente se asoció con Francisco Bultó para iniciar la producción de motocicletas. En una época de grandes dificultades, con España aislada de Europa y con serias carencias de materiales y industria auxiliar, los dos socios decidieron no comenzar desde cero, sino que tomaron la decisión de copiar un modelo existente, la Motobecane B1V2, que Bultó le había regalado a su sobrino. Utilizaron casi todo del modelo original, excepto algunos componentes como la horquilla, los guardabarros y los silenciadores de escape. Así nació la XX, un prototipo inicial que dio paso a la A45, el primer modelo de la marca Montesa. Con la A45, la marca comenzó en 1945 su trayectoria industrial, convirtiéndose en un fabricante de motocicletas en serie en un contexto de industria nacional débil, donde solo otras marcas como Soriano y algunas pequeñas marcas artesanales como Gimson, Valsolet o JB competían en el mercado. El nombre Montesa se inspira en la Orden de Caballería fundada por el rey Jaime II de Aragón, conectando la figura de los jinetes medievales con los moteros de la época. El primer escudo de la marca adoptó la forma de un sello de lacre, con una M medieval, que se convirtió en el símbolo distintivo de la marca. En menos de una década, Montesa no solo destacó como fabricante, sino que se convirtió en un símbolo de la capacidad española para superar las adversidades. La recuperación económica tras la devastadora guerra civil en España dio paso a una explosión de creatividad e innovación en el sector motociclista. A medida que el país empezaba a levantarse de sus escombros,
marcas nuevas y consolidadas hicieron su aparición, cada una aportando su propio sello al mundo de las dos ruedas. Fue una época de grandes desafíos, pero también de brillantes logros. Derbi, una marca icónica que nació en 1950, pero su historia comenzó mucho antes. En sus primeros años era conocida por fabricar bicicletas. Sin embargo, con la Derbi SRS lanzada en 1950, la marca dio un giro radical al mundo de las motos. Este modelo, un 48 centímetros cúbicos, se convirtió en un éxito rotundo debido a su maniobrabilidad, eficiencia y diseño funcional. La SRS destacaba por su motor sencillo y accesible, pero potente para su cilindrada, lo que la hacía perfecta para aquellos que buscaban una moto económica y eficiente. La SRS no solo conquistó a los moteros de España, sino que su éxito se extendió más allá de las fronteras, ganándose un lugar destacado en el mercado europeo. A medida que la marca se consolidaba, Derbi también se destacó en competiciones, reforzando su reputación y creando una base de seguidores leales que la catapultaron como una de las más importantes de la época. Osa, una marca que inicialmente comenzó fabricando proyectores cinematográficos, dio el salto al mundo de las motos en los años 50 y rápidamente demostró que podía competir con los mejores. El modelo Osa 125 fue su carta de presentación al mundo de las motocicletas, con un motor robusto y un diseño innovador. El Osa 125 se convirtió en una moto confiable que se ganaba la admiración tanto de los aficionados como de los competidores. Esta moto no solo destacó por su rendimiento, sino también por la calidad de sus materiales y la durabilidad que ofrecía, lo que la hacía perfecta para los moteros que necesitaban una máquina de confianza para el día a día. Con este modelo, Osa dejó claro que no iba a ser un simple competidor. La marca estaba lista para desafiar a gigantes ya establecidos en el mercado, demostrando su capacidad para crear motos que cumplían con las expectativas de los pilotos más exigentes. Y mientras que muchas marcas españolas se enfocaban en motos pequeñas y asequibles para el público en general, Sanglas decidió tomar un enfoque diferente: fabricar motos grandes y sofisticadas. En 1955, Sanglas lanzó su famosa Sanglas 350, que se convirtió rápidamente en la favorita para cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas. La Sanglas 350 estaba equipada con un motor de 350 centímetros cúbicos, que ofrecía una gran potencia y una estabilidad superior, lo que la hacía ideal para misiones de largo recorrido. Su fiabilidad y robustez la convirtieron en la moto preferida por las autoridades, incluyendo a la policía y el ejército español. La Sanglas 350 se destacó por su estructura sólida y su capacidad para adaptarse a condiciones de uso intensivo, lo que le permitió mantenerse como una de las motos más valoradas del mercado durante años. La aparición de estas marcas no solo reflejó la necesidad de movilidad en una España en reconstrucción, sino también la creciente competitividad en la industria motociclista. Cada una de estas marcas aportaba algo único al mercado. Estas marcas no solo fueron pioneras en sus respectivos segmentos, sino que también abrieron las puertas a la creación de nuevas empresas que continuarían la tradición de innovación española en el motociclismo. Además, el espíritu competitivo de estas marcas ayudó a elevar el nivel de la industria motociclista en general, con un enfoque que no solo priorizaba el rendimiento, sino también la accesibilidad y la durabilidad. Pero eso no terminó ahí. En 1958, tras la separación de Pere Permanger y Francisco Bultó, nació una de las marcas más emblemáticas de la historia del motociclismo español: Bultaco. Fundada con el objetivo de innovar y desafiar los límites del motociclismo, la marca pronto se destacó por su capacidad para crear motos con un rendimiento excepcional, diseños audaces y una filosofía completamente nueva en el mundo de las dos ruedas. La primera moto de Bultaco, la Tralla 101, fue todo un hito para la marca. Con un motor de 92 centímetros cúbicos y un diseño innovador, esta moto no solo representaba la entrada de Bultaco al mercado, sino que marcaba el inicio de una nueva era para las motocicletas deportivas de pequeña cilindrada.
La Tralla 101 se destacó por su chasis ligero y motor potente que la hacían muy competitiva en su segmento. Su éxito inicial en competiciones locales y nacionales impulsó a Bultaco a un nivel superior. Este modelo no solo se ganó la admiración de los motociclistas más experimentados, sino que también se convirtió en la moto de referencia para los jóvenes de la época que querían iniciarse en el motociclismo deportivo. La Tralla 101 no solo marcó la pauta en España, sino que también empezó a ganar popularidad en mercados internacionales, lo que abrió las puertas a Bultaco en el competitivo mundo de las motos deportivas de alto rendimiento. En los años 60, Bultaco se unió a una de las leyendas del motociclismo, Sammy Miller, un piloto británico que ya era una estrella en el mundo del trial. Juntos, crearon la Bultaco Sherpa T, una moto que cambiaría por completo el panorama de este deporte. La Sherpa T fue una de las primeras motos diseñadas específicamente para el trial, con un chasis y suspensión adaptados para afrontar los desafíos de este tipo de competiciones. Con su motor de 250 centímetros cúbicos y su chasis ligero, la moto proporcionaba a los pilotos una agilidad nunca antes vista en el trial. La colaboración con Sammy Miller fue clave en el éxito de la Sherpa T, ya que permitió que la moto fuera perfeccionada según las exigencias del deporte. Esta moto se convirtió en la referencia para los pilotos de trial de todo el mundo y permitió a España establecerse como líder mundial en trial, con victorias internacionales que pusieron a Bultaco en el mapa global del motociclismo. Durante los 60 y 70, la Sherpa T permitió a Bultaco dominar el trial, llevando a pilotos españoles a conquistar campeonatos mundiales. Este modelo se mantuvo como uno de los más icónicos y admirados en la historia del trial, consolidando a Bultaco como una de las marcas más innovadoras y exitosas del motociclismo. No solo el trial fue el terreno en el que Bultaco dejó una huella imborrable. En la década de 1970, la marca lanzó una de sus motos más emblemáticas, la Bultaco Pursang. Con esta moto, Bultaco entró de lleno en el mundo del motocross y rápidamente comenzó a dominar las competiciones internacionales. La Pursang se caracterizó por su motor de 250 centímetros cúbicos y su chasis reforzado, diseñado para resistir las exigentes condiciones del motocross. Además, su sistema de suspensión revolucionario le otorgaba una estabilidad y control excepcionales en terrenos difíciles. Durante los años 70, la Pursang ganó importantes competiciones internacionales, consolidándose como una de las motos más rápidas y potentes de la época. Su éxito en eventos como el Campeonato Mundial de Motocross permitió a Bultaco competir con marcas establecidas como Honda y Kawasaki, demostrando que la marca española tenía lo necesario para estar a la vanguardia del motociclismo mundial. Pilotos como Guillermo Lora y Vicente Pérez llevaron la Pursang al podio en numerosas ocasiones, convirtiéndose en figuras legendarias del motocross. Las victorias de la Pursang hicieron que Bultaco fuera considerada una de las marcas más prestigiosas en el mundo de las motos de competición. Desde los años 50 hasta los 80, las motos españolas vivieron un periodo de gloria en el que no solo competían, sino que ganaban con un estilo propio. En un panorama dominado por fabricantes europeos y japoneses, las marcas españolas demostraron que podían enfrentarse de igual a igual con los gigantes de la industria e incluso superarlos en numerosos terrenos. Si hay un nombre que define la grandeza de las motos españolas en las competiciones, es el de Ángel Nieto. A bordo de la Derby 50 centímetros cúbicos Grand Sport, Nieto conquistó su primer campeonato del mundo en 1969, marcando el inicio de una era dorada para el motociclismo español. Entre 1969 y 1984, Nieto acumuló nada menos que 13 títulos mundiales, o, como él prefería decir, 12 más 1. Este éxito no solo inmortalizó su nombre, sino que también consolidó a Derby como un referente en las categorías pequeñas, demostrando que una marca española podía dominar en los circuitos internacionales. El impacto de Nieto y Derby no fue solo deportivo, sino también cultural.
Durante esos años, Derbi desarrolló otros modelos icónicos como la Derbi Rabasa, que ganó popularidad entre los jóvenes y llevó la tecnología de competición a las calles. Mientras Derbi dominaba las categorías pequeñas y Bultaco brillaba en el motocross, Montesa se consagró como la indiscutible reina del trial. Su modelo Cota, lanzado en los años 70, marcó un antes y un después en este deporte. La Cota 247 y sus sucesoras no solo ganaron múltiples campeonatos, sino que también establecieron un estándar de excelencia técnica y diseño. Pilotos legendarios como Tony Bow, quien sigue dominando el trial en la actualidad, han mantenido vivo el legado de Montesa. Montesa también experimentó con otros segmentos, como la Montesa Impala, una moto de calle que se convirtió en un ícono de diseño y fiabilidad en la España de los años 60 y 70. El panorama cambió drásticamente en los años 70 y 80 con la entrada masiva de los fabricantes japoneses, Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki. Estas marcas revolucionaron el mercado con motos más avanzadas tecnológicamente, más económicas y con un nivel de fiabilidad que era difícil de igualar. En poco tiempo, los fabricantes españoles, a pesar de sus éxitos en competición, comenzaron a quedarse rezagados. Mientras las marcas españolas apostaban por motores de 2 tiempos, las japonesas avanzaban con tecnologías de 4 tiempos que ofrecían más potencia, menor consumo y mayor durabilidad. Además, las inversiones astronómicas de las japonesas en equipos de competición inclinaron la balanza a su favor, dominando también los podios en campeonatos de motocross, velocidad y trial. El impacto de esta nueva competencia fue devastador para muchas marcas españolas. Bultaco, a pesar de sus innovaciones, no pudo adaptarse al nuevo mercado y cesó su actividad en los años 80. Osa siguió un camino similar, cerrando también en la misma década. Derbi, aunque continuó durante algunos años más, acabó siendo absorbida por Piaggio en los 90. Solo Montesa logró resistir, y lo hizo gracias a su adquisición por Honda en 1985. Esta alianza permitió que Montesa continuara fabricando motos, especialmente las icónicas Cota, que siguen dominando el mundo del trial bajo la marca Montesa Honda. Una historia aparte es la de GasGas, una marca surgida en los 80 que mantuvo vivo el espíritu competitivo español. Aunque pasó por dificultades, finalmente fue adquirida por KTM, lo que le permitió mantenerse en la élite del enduro y el motocross. Aunque muchas de las marcas que lideraron la industria española ya no existen como tales, su legado sigue vivo. Las motos españolas no solo marcaron una época de oro en la competición, sino que también definieron una manera de entender la ingeniería y el diseño, basada en la creatividad y la pasión. Desde las calles hasta los podios, su influencia perdura, y cada vez que una Montesa Cota o una GasGas cruza la línea de meta, se revive la historia de una industria que nunca dejó de soñar. Así que la próxima vez que veas una moto de trial ganando un campeonato, recuerda que todo empezó con un puñado de soñadores españoles y mucho humo de 2 tiempos. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, no olvides darle al botón de suscribirte y preparar las palomitas para nuestro próximo video. Y si te interesa descubrir una motocicleta japonesa que dio pelea en la misma época de Ángel Nieto, haz clic en este video y nos vemos ahí.